De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Iglesia Vida Abundante. Te invitamos para que asistas a nuestras reuniones semanales. Domingos a las 10:30, los martes y jueves a las 16:30. Estamos ubicados en San José, esquina Selmar Michelini, Teatro Metro. Bienvenido a nuestra familia, Iglesia Vida Abundante. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Esta es una palabra de archivo de las prédicas de aliento del cielo. Siempre es bueno recordar y ser bendecido con la palabra de Dios, que es de siempre y para siempre. Así que te dejamos ahora con un mensaje de Dios a través de los archivos de aliento del cielo para compartir con ustedes en Radio América el Más que Vencedores. Dios nos envía, y no solo, hermanos. Dios los envió de dos en dos. Tras escuchar el llamado, tras decirle al Señor, heme aquí, el Señor no solamente nos envía, sino que reposa sobre nosotros, versículo 7, la autoridad de Dios. ¿Cuántos quieren autoridad del cielo? Bueno, tenés que decirle, heme aquí a Dios. Tenés que ser de los enviados. Y cuando vas de camino, la autoridad va a reposar sobre ti. Como aquellos leprosos que el Señor los mandó que se mostrasen a los sacerdotes, no estaban sanos, estaban leprosos todavía, y de camino recibieron la autoridad de la sanidad. En el envío, en la obediencia, sí está el respaldo. Hay gente que espera recibir el respaldo y la autoridad de Dios primero antes de moverse. Pero si te moves primero, la autoridad de Dios te va a alcanzar. Si te moves en las cosas de Dios, las bendiciones de Dios todas te van a alcanzar. Da el aplauso y ponete en marcha. Aleluya, porque cuando fueron enviados de dos en dos, Él les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Pero les mandó, y nos manda a nosotros que vayamos en sencillez. Él le dijo, vayan de sandalia, ¿no? Vayamos en chancletas, ¿no? Como diciendo, vayan en sencillez. Nada sofisticado, nada complicado. Estoy como ustedes me ven de corbata y de traje, porque uno de mis hijos me dijo, papá, por lo menos los domingos tendría que ir de corbata, me parece. Como para que la iglesia vea y diga, no, los domingos son días centrales. Bueno, está bien, uno que presta oído, ¿no? Y bueno, y quiere dar atención a los consejos, ¿no? Pero el resto de la semana uno está hasta sin corbata y buscando la mayor sencillez posible. Porque el evangelio, hermano, tiene que ser vestido con sencillez. Nosotros la complicamos. Nosotros tenemos que ir en sencillez porque la gente necesita ver gente accesible. Y los discípulos capaz que tenían más que solo sandalias, pero el Señor les dijo, calcen sandalias, no vistan dos túnicas. Y los mandó, como te venía diciendo, que se metieran en casas, en hogares. En casas donde no hay que entrar y de pasada nada más, sino Él los mandó posar en esas casas. ¿No sabés cómo estamos ministrando esa casa, ese hogar, ese matrimonio, esa familia de Santa Lucía? ¿Cuánta necesidad tenían? ¿Dónde estarían ahora? ¿Y dónde están ahora, gracias a Dios? Fueron encontrados en un mismísimo pozo espiritual y matrimonial y familiar, pero cuando uno va de parte de Dios, y no va de pasada ni superficialmente nada más, sino que va a posar en eso, a sentarse tranquila y mansamente, a abrir la palabra, ¿sí? A profundizar en las cosas de Dios, las vidas reciben. Dios quiere que abras puertas y que entres por esas puertas y vayas en la administración profunda que la gente necesita. Pero por ahí capaz que no todo es éxito, ¿no? Porque a veces nosotros somos los que predestinamos que todo lo que es de Dios va a tener éxito.
Sin embargo, esto que, digamos que predicar el Evangelio, bueno, es más que voluntad perfecta de Dios, puede en algunos casos llegar a que vayamos a un lugar que no seamos bien recibidos. Dice que si en el lugar no fuesen recibidos, le dijo Jesús, ni fueran esos oídos, salgan de allí y sacuden el polvo que está debajo de sus pies. Como diciendo, mira, de repente no te va a ir tan bien. De repente va a haber gente que no te va a querer escuchar. Pero acordate que haciendo esto, estás haciendo lo que tenés que hacer. Te amen o te rechacen. Lo importante es hacer lo que es plan y voluntad divina de nuestro Dios. Dale el aplauso y hay que hacerlo. Ellos salieron, versículo 12, y predicaron en los hogares también. Dios quiere que llenemos esta ciudad de hogares luz. Decirle que tenés al lado, ¿escuchaste? Hay que encender luces, hogares luz, en todos los barrios de Montevideo. Dios va más rápido que nosotros. No hemos hecho esto todavía y Dios está extendiendo nuestros dominios. Estamos por empezar a abrir nuevas iglesias en el departamento de San José, en Canelones y en La Valleja. Mirá vos. Dios va más rápido que nosotros. Tenemos que apurar el paso. Dios quiere que los 12, los que seamos, cuantos seamos en número, vayamos como ellos. Y ellos salieron. Eso habla que estaban algo encerrados capaz. Qué mal que nos hace el encierro, ¿no? Hay gente que se encierra en sí misma, hay gente que se encierra en sus problemas y no pueden consigo mismo, no pueden salir de allí, pero no hay como dar para recibir, hermano. Más bienaventurados dar que recibir. La mejor terapia, y no solamente terapia, la mejor manera de existir y de vivir este evangelio es dando, y luego vas a ver cómo te alcanzan las bendiciones y los favores de Dios. Aleluya, pero hay que salirle, hay que ponerse en movimiento. Salieron y predicaron. Y no andaban congraciándose con la gente, sino cumpliendo la voluntad de Dios. No hay que buscarse la fama y el aplauso, hermano. Tenemos que agradar a aquel que nos envió. Y Él nos envía también a nosotros como a ellos a predicar. Y no estamos para fábulas, no estamos para cuentos ni historias del pasado, estamos para predicar el Evangelio y estamos para decirle a la gente que tienen que arrepentirse de sus pecados, porque el mal es galopante. El daño que está haciendo el mal y la gente lo está recibiendo por falta de arrepentimiento, sí, a raudales permanentemente. Hay gente aún dentro de las iglesias que no han entendido la importancia de la doctrina del arrepentimiento, de la conversión, y pretenden a veces alcanzar el favor divino todavía conviviendo con el pecado, manchados en sí mismos. Pero el arrepentimiento es cabecera de nuestra doctrina. Pero también en el momento de la predicación, claro que hablamos de eso con amor. Y ellos lo hacían así, salían, predicaban, que los hombres se arrepintiesen, y estando así en el campo de batalla, ¿sí?, ellos echaban los demonios y muchos demonios salían. Ellos ungían con aceite, versículo 13, y muchos enfermos eran sanados. Da el aplauso y hacete parte del mover de Dios, porque todo esto es para fama, para gloria y para honra de Cristo. Hermano, todo esto no llevaría fama para ellos, los que estaban llevando esto adelante, los discípulos, sino, versículo 14, mira lo que dice ahí. ¿Qué escuchó Herodes? ¿La fama de ellos? ¿La fama de los discípulos? No, oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre de Jesús. Y nos va a salir bien. Da el aplauso y todo sea para su gloria. Él no comparte su gloria con nosotros ni con ninguno. La fama llegó a la realeza. La fama llegó a la presidencia, podríamos decir. Herodes, el que presidía, escuchó la fama de Jesús, que se extendió a través de los hogares. Pero algo faltaba todavía, porque alguien había dicho: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Cuántos dicen: yo mismo soy ese, pastor?
¿Verdad que nosotros mismos tenemos que asumir eso mismo que decía Juan el Bautista? ¿Es necesario que yo mengüe para que Él crezca? ¿Cuántos quieren que Cristo crezca más? Es necesario, escuchá lo que te voy a decir ahora, que seamos decapitados, que perdamos la cabeza por Cristo. Es necesario que moramos nosotros. Hasta ahí la fama de Jesús estaba creciente, pero faltaba algo. Y no se va a hacer el todo, no se va a llegar al todo de las multitudes. Acuérdense en versículo 44, ¿sí? Los miles siguiendo a Jesús. Si hay algo vivo nuestro en nosotros todavía. Entonces, para cumplir la palabra en un día, en una ocasión señalada, sí, que fue en aquel caso el cumpleaños de Herodes, dice que bailó la hija de su mala vida esposa, Herodías. Lo digo así porque era en verdad la esposa de su hermano, ¿no? Qué corrupción había entonces también, ¿no? Y bailó la hija, entonces la sobrina de Herodes, y dice que agradó a Herodes, y este Herodes, sensual y llevado por la sensualidad y la seducción, quedó reducido a un bocado, ¿no? Así son los pecados carnales, ¿no? Reducen a las almas a un bocado, y quedó tan entregado, y él y lo que tenía él, eso es lo que pasa a la gente que cae en pecado, ¿no? Ellos mismos caen rendidos, pero rinden sus bienes, sus pertenencias. Caer en pecado es ir rumbo a la pobreza material también, porque él se expuso, ¿sí?, ante la sensualidad y la seducción de la cual él ya era sujeto. Le dijo a la muchacha: pídeme, versículo 22, pídeme, sí, lo que quieras y yo te la daré. Y dice, y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Hay gente que, hermano, está en pobreza y se está empobreciendo porque está seducido por el pecado. Y esas puertas se abren de su alma, de su mente, de su corazón y de sus bienes. Hay gente que está en reducción y no en crecimiento, pero hay gente que estamos en crecimiento y no estamos en retroceso. Este es un tiempo de prosperidad, dice el Señor. Hacé prosperar tu alma. Viví lejos del pecado y la tentación y vas a ver que tus bienes no disminuyen, sino que aumentan. ¿Vos lo crees? Dale el aplauso. Que no te pase como Herodes, que lo entregaba todo, porque el pecado somete, hace sumisa a la persona, y ahí se entregaba este hombre. Y esta joven, dirigida por su madre, que fue a quien ella fue a consultar, versículo 24, la madre le dijo: pedile a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Y yo veía eso, ¿no? Y prestaba atención en eso, que para que él crezca tenemos que menguar. Y no fue una casualidad que Juan el Bautista fuese decapitado. Y eso que yo decía recién un poco en tono, en broma, pero muy en serio, de que tenemos que perder la cabeza por Cristo, tenemos que perder la cabeza por Cristo, hermano. ¿Sabés que el Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, en el Pentecostés, vino como llamas de fuego sobre la cabeza de ellos? Es importantísimo, ¿sí?, lo que pasa por tu cabeza. Es importantísimo que Cristo sea tu cabeza. Es importantísimo que aún tu mente, tus pensamientos, tus designios sean acorde al Señor. Y cuando miro, hermano, me doy cuenta, sí, versículo 29, ¿no?, que los discípulos, sí, no encontraron la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces, oyendo lo que había pasado, un hecho curioso, ¿no?, el hecho de que sepultaron solamente el cuerpo de Juan el Bautista, pero de la cabeza ni noticia. Nosotros, ¿sabés? Creo que lo último que terminamos entregándole al Señor y menguando es en el mundo nuestros pensamientos. Hay gente que deambula permanentemente en su mente, en sus pensamientos, en sus memorias, en sus recuerdos, en su imaginación pecaminosa, en sus codicias, en sus enojos. Pero el Señor
¿sí? Para que Él pueda crecer, te dice, es necesario que mengues. Tenés que entregarle tu mente y tu voluntad al Señor. Y que ya no viva yo ni vivas vos, sino que viva Cristo. Y que tengamos la mente de Cristo. El aplauso, aleluya, para que Él crezca. Es necesario que menguemos. Y ahí aún nuestro pensamiento más íntimo sea agradable a Dios. Aleluya. Y entonces, una cosa a raíz de la otra, ¿no? Versículo 30, justamente la palabra es entonces, tras ahora la muerte ya recién mencionada y anunciada, podemos decir, de Juan el Bautista, porque él la anunció de alguna forma cuando dijo, necesario que yo mengue para que entonces Él crezca. Tras la muerte de Juan el Bautista, entonces regresan los apóstoles con el informe de las reuniones hogareñas, se juntan con Jesús. ¿Cuántos dicen, Señor, me quiero juntar contigo siempre? Y le contaron lo bien que le había ido, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. No solo predicaron entonces, no solamente reprendieron demonios, no solamente sanaron enfermos, enseñaron también. Para eso hay que ser enseñado uno, hay que ser enseñado, hay que ser capacitado. Por eso es importante que vengas a la iglesia, que seas parte de las reuniones de capacitación, todos los cultos, todas las prédicas tienen prédica y tienen enseñanzas. ¿Cuántos gritan amén? Enseñados podemos enseñar. Era un trabajo global, integral, lo que se hacía en los hogares. Predicación, se enseñaba arrepentimiento, se liberaban de los demonios, se sanaban los enfermos, se enseñaba. Y entonces vinieron con la frente muy en alto, muy alegres, muy contentos, muy bendecidos. Porque Dios había estado con ellos, los había respaldado. Y todo esto estaba creciendo como Dios quiere que crezca. Todo esto también acá en Montevideo, Uruguay, y en Aliento del Cielo. ¿Cuántos gritan amén? Entonces el Señor les dijo, venid aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque ellos, y esto también es importante si queremos ver crecer la fama de Jesús, ellos estaban trabajando y no poco en las cosas del Señor. Era tanto el trabajo que el Señor les tuvo que decir eso, vamos a un lugar desértico, descansen un poco, ¿sí? Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer, tenían mucho trabajo, gente muy activa. Dios nos quiere a todos activos. Dios nos quiere a todos trabajando. Y se me hace, hermano, que por las buenas o por las malas, Dios nos va a poner a todos al servicio. ¿Y por qué digo así, por la buena y por la mala? Porque la voluntad de Dios es buena y es agradable, y a veces un poco lentos, a veces un poco lerdos, nos cuesta un poquito movernos, pero Él va delante de nosotros. No hemos hecho todavía lo que tenemos que hacer en cuanto a reuniones hogareñas, y como te digo, se están abriendo ahora anexos en el interior del país. El Señor va adelante, va más rápido que nosotros, tenemos que apurar el paso. Pero cuando ellos estaban entendidos de todo esto y estaban realmente movidos en el trabajo del Señor, entonces llegó lo que también nosotros queremos que llegue. Versículo 34, Jesús levanta los ojos y ve una multitud de gente. Da el aplauso, decirle, Señor, queremos que veas una multitud de gente, porque fuimos a Nazaret, porque fuimos a los hogares y perdimos la cabeza por el reino. Fuerte el aplauso, aleluya. Queremos que se vea una multitud delante de Jesús. ¿Cuántos dicen, la verá mi Señor? La verá mi Jesús. Una multitud. Si vamos a nuestra Nazaret, si vamos a los hogares, si dejamos que en el día oportuno del Señor, si perdamos la cabeza, nuestra voluntad, nuestros deseos. Hay tanto que en estos días el enemigo está insistiendo conmigo en cuanto a lo que es mi mayor deseo de toda mi vida, que yo me podría dar el gusto, mira, en estos días, si yo quisiera, en eso que te menciono, pero he perdido la cabeza, he perdido el hacer mi voluntad, quiero hacer
tu voluntad, Maestro. Y si todos nos metemos, nos hacemos parte de todo esto, vamos a ver lo que queremos que el Señor vea, no para verlo nosotros. Vamos a ver que el Señor pueda ver una multitud. Y hoy entre los que estamos, somos quizás una menor y reducida multitud comparado con los que vamos a llegar a ser. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando, hermano, Él vio la multitud, ¿cuántos dicen Él me está viendo? ¿Cuántos dicen Él me está viendo? Cuando Él vio la multitud, tuvo compasión de ellos. ¿Cuántos dicen, Señor tiene compasión de mí en esta mañana? Dale el aplauso porque Él tiene compasión de sus seguidores. Aleluya. Él tuvo compasión de ellos. Aleluya, porque dicen que eran como ovejas. Cuando dicen, Señor, yo también soy como una oveja. Yo también necesito alimento como una oveja. Yo también necesito cuidados como una oveja. Yo también tropiezo muchas veces como una oveja. Muchas veces caigo en zanjas, en pozos, como una oveja. Muchas veces bramo, no solo como un ciervo, ¿no? Salmo 42 que predicamos la semana pasada. A veces bramamos como una oveja. Y a veces estamos y nos sentimos como ovejas sin pastor. Pero Él es el pastor de los pastores. Él las vio como te está viendo hoy, con compasión. Él vio esa multitud y comenzó en esa compasión comenzó a alimentarlos. Lo primero que decíamos que tienen ovejas, necesidad de alimento. ¿Y qué está haciendo Dios desde que pasamos esta puerta? ¿Qué hace Dios cada vez que entramos a este lugar? Compadecidos por nosotros, Él nos alimenta. Mira que Dios está mandando todo tipo de pastura en esta mañana, Que en Nazaret, que los hogares, que darle muerte a Juan el Bautista en nosotros. Sí, que rendirle informes alegres al Señor, que trabajar y mucho para el reino. Mira cuánta hierba verde. Mira cuántas pasturas. Que Él tiene compasión de nosotros y que Él nos está enseñando. Es lo primero que Él ve como necesidad pronta a ser atendida. Lo primero que Él quiso hacer para ellos y por ellos fue enseñarles. Él notó que para esa multitud y también para esta, la hora ya era avanzada. Son tiempos finales. Él sabe que queda poco tiempo y sabiendo que queda poco tiempo, ¿sabes qué hace Él? Él se apresura para poner por obra su palabra, porque queda poco tiempo. Y Él tiene palabras y promesas en su debe para cumplir en tu vida todavía. Él sabe que son los tiempos finales, que son tiempos difíciles. Él dice que porque ya era la hora avanzada, también vio la necesidad material de ellos. Otra característica de esta hora avanzada y es que faltan cosas muchas veces. Que falta lo necesario, que aún falta para comer. En esta hora avanzada, Él está mirando la multitud y está teniendo compasión espiritual y le da enseñanza. Está teniendo compasión, sí, en cuanto a los peligros de estos tiempos finales, y nos está dando protección, porque son tiempos peligrosos. Pero también está notando y está sabiendo que son días en los cuales algunos no tienen lo básico y necesario aún para comer. Y cuando esto fue así, en esa multitud como la de esta mañana, el Señor pidió, en otras palabras, versículo 38, que se le trajera y se le presentara lo que hubiera, aunque fuera poco. Y capaz que uno saca las cuentas y las cuentas no dan. ¿Te animás ahora mismo a presentarle al Señor y decirle qué es lo que tenés? Y quizás tengas que decir como estos, no me alcanza Dios. Porque para tan grande multitud, ¿qué eran, hermano? Apenas 5 panes. Y fíjate que Jesús pregunta, ¿no? ¿Cuántos panes tenés? Pregunta por una cosa, ¿cuántos panes tenés? Pero mira la voluntad que había del otro lado.
ellos no solamente presentan panes, sino peces también. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Presentarle al Señor más de lo que te pide. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos panes? Ellos pueden haber dicho 5 y se pueden haber guardado los peces. Pero ellos dijeron, tengo panes, esto poco y estos pocos peces. Es bueno que hablemos con el Señor de nuestras necesidades y qué es lo que no tenemos. Y hablemos lo que sí tenemos y se lo presentemos al Señor. Lo que sí tenés, como aquellos, se lo podés poner en las manos al Señor. Porque dice que al saberlo, no solamente lo supo, sabemos que se lo entregaron al Señor. Y Él entonces, versículo 39, un secreto y un principio para prosperar en los tiempos finales que estamos viviendo, Él los mandó a descansar, a recostarse en la hierba verde. Hermano, hay que descansar en Dios. Pero descansaron en grupos, no solitariamente, en grupos de 50 y en grupos de 100. Si vos querés ver prosperidad, recostate, apoyate, descansá en Dios, pero hacelo grupalmente, eclesiásticamente, con los hermanos. Como que los solitarios no van a comer panes y peces bendecidos y multiplicados, pero los mandó a agruparse. ¿Querés ser prosperado? Tenés que congregarte. Tenés que estar en grupos pequeños de 50 y grupos grandes de 100. Él los mandó a agruparse de a 50 y de a 100. ¿Querés prosperar? Hacete parte de los grupos pequeños y hacete parte de los grupos grandes. Hacete parte. Entonces el Señor, y no antes, tomó lo poco que se le presentó. Cuando dice, Señor, te presento lo poco que tengo, te lo presento ahora. No me da, no alcanza. No puedo con esto enfrentar todos mis saberes. Pero Él tomó los 5 panes y el plus que ellos trajeron y los 2 peces. Levantó los ojos al cielo, Jesús, intercediendo, intercesor, ¿no? Por nosotros, al Padre. Levantó los ojos, los bendijo a los panes y a los peces, los partió, los dio, ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Cuántos somos discípulos de Cristo? Esos, los discípulos van a recibir la multiplicación. Si los dio a los discípulos, lo pusieron delante, quedó delante de los discípulos, de los que estaban agrupados de a 50 y de a 100, ¿sí? Y los puso delante y comieron todos y se saciaron. Porque el Señor tuvo y tiene compasión de su gente. Da el aplauso. Aleluya. Aleluya. Come de su hierba verde, que como buen pastor a su rebaño le está dando. Aleluya. Pero todo esto creció, ¿sí? En número, en gente, en estrategias, en etapas, ¿sí? Primero Nazaret, los hogares, luego el trato con multitudes. Todo esto creció, ¿sí? También en llevar bendición y provisión y prosperidad a los discípulos. Todo esto fue, hermano, para que los miles siguiesen a Jesús. Hay un camino que andar, hay un camino que transitar y caminar, pero en ese camino, si en ese camino andamos, vamos a ver la fama, la gloria de Jesús, y vamos a ver también la bendición de sus discípulos, que somos nosotros. Cerrá tus ojos, inclina tu rostro. Aleluya. Ese día vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta Habitat.net número 3195 para que la palabra de Dios no se detenga. La Iglesia Vida Abundante. Invitamos para que asistas a nuestras reuniones semanales. Domingos a las 10:30. Los martes y jueves a las 16:30. Estamos ubicados en San José, esquina Selmar Michelini, Teatro Metro. Bienvenido a nuestra familia. Iglesia Vida Abundante.
Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.